Hola, ¿qué tal chicos? Nuevamente bienvenidos a estos videos explicativos justamente en los cuales estamos profundizando en el tema de la filosofía de la educación. En esta ocasión, como les adelanté en el video anterior, donde vimos el tema de los principios generales de la educación a partir de esta perspectiva filosófica, les comentaba que podemos indagar justamente, investigar estos principios en nuestro contexto ya más inmediato. En términos más específicos, pues vaya, en el nuevo modelo de la nueva escuela mexicana que plantea este nuevo, el gobierno que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mencionar justamente cuáles son estos principios en los que se funda esta nueva escuela mexicana, también conocida como la NEM. El primero de ellos tiene que ver con el asunto del fomento de la identidad en México, ¿sí? Aquí lo que se hace es enfatizar la importancia fomentar la cultura, el conocimiento histórico y el compromiso de los valores nacionales plasmados justamente en la Constitución política. El documento oficial que refiere esto se los voy a compartir de manera adjunta para que ustedes lo puedan revisar de manera directa, puedan tener la información, si no la tienen ya, la puedan tener ahí de manera directa, vaya. Entonces, el documento en este principio, que sería el primero de ellos, o el número, digamos el inciso A, lo que nos plantea es esto que les señalo. Hay que fomentar, dice, el amor a la patria, el aprecio por su cultura, el conocimiento de su historia y el compromiso con los valores plasmados en la Constitución política. Y hacen alusión a una cita de la UNESCO. Esta cita señala lo siguiente. Cito: la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. Fin de la cita. Entonces, básicamente se trata de este principio, podríamos denominarlo, además de como el principio de fomento de la identidad en México o de la identidad mexicana, se trata también de un énfasis en el aspecto cultural que tiene nuestra educación. ¿De acuerdo? Toda educación, decíamos en el video anterior, tiene el principio de adaptabilidad, es decir, parte de un contexto específico. Entonces, en este modelo de la nueva escuela mexicana, lo que se está haciendo es particularizar justamente este principio, ¿de acuerdo? Enfocándolo específicamente al contexto de la identidad en México, ¿sale? Siguiente principio, el de la responsabilidad ciudadana, el cual dice lo siguiente: la responsabilidad ciudadana implica la aceptación de derechos y deberes personales y comunes. Bajo esta idea, las y los estudiantes formados en la NEM respetan los valores cívicos esenciales de nuestro tiempo, que son los siguientes: honestidad, respeto, justicia, solidaridad, reciprocidad, lealtad, libertad, equidad y gratitud, entre otros. ¿De acuerdo? Entonces, si lo relacionamos con el video anterior, este principio particular de la NEM lo que hace es retomar el principio de la cooperatividad. ¿Se acuerdan? Entre otras palabras, este principio nos refería a la necesidad social que tenemos los seres humanos de cooperar los unos con los otros en favor de algo llamado el bien común, y no solo quedarnos en la escuela con un enfoque individualista o
puramente personalizado, sino que esa personificación que vemos, digamos, en el desarrollo educativo, ¿sí? Porque claro, tenemos frente a nosotros a una persona con un modo singular de ser, mejor dicho, a varias personas, y cada uno de ellos, cada una de ellas, tiene un modo singular de ser. Sin embargo, no por ello dejan de ser comunidad, y es bien importante que fomentemos esa sociabilidad para que la educación termine siendo no solo una invitación, sino un ejercicio cooperativo en el cual se establezca la importancia y estrategias lo más específicas posibles y lo más fundadas posibles en el bien común. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera está retomando este principio, este otro principio más general del cual hablamos en el video anterior, que si no lo han visto, les recomiendo que lo puedan revisar. No me detengo en más detalles del documento porque la intención de este video es dar a conocer justamente estos principios, pero de manera tal que sea una presentación o introducción a ellos, relacionándolo con el tema del video anterior. Ya para profundizar en ellos, ver más detalles específicos, pueden consultar directamente el documento que con gusto les voy a compartir, que de hecho es un documento pues de acceso público, ¿sale? Quizás destacar algunos otros elementos que me parezcan interesantes en relación, importantes justamente en esta línea, en esta coherencia con lo que hemos venido explicando. Tercer principio, inciso C. La honestidad es el comportamiento fundamental para el cumplimiento de la responsabilidad social, que permite que la sociedad se desarrolle con base en la confianza y en el sustento de la verdad de todas las acciones para permitir una sana relación entre los ciudadanos. ¿De acuerdo? Hay, digamos, en esas líneas se agota el principio número 3 o inciso C que fundamenta a la NEM. ¿De acuerdo? Aquí, digamos, no hay una comparación tan directa con los principios que hemos visto en el video anterior, que son los principios filosóficos generales de la educación, pero sí conecta, digamos, con el tema, por ejemplo, de la actividad, de las acciones, ¿sí? Pero lo hace desde acciones también relacionadas con otro elemento fundamental, que yo, más que principio de la educación, yo la consideraría como uno de sus fines, ¿sí? Incluso podría ser transversal a estos tres tópicos, es decir, podría estar desde el asunto de los principios, los valores, hasta los fines educativos, no agotándose en uno de estos ámbitos o en uno de estos tópicos, sino más bien dándoles un sentido, un hilo conductor a todos. Me refiero básicamente a la verdad, ¿de acuerdo? El tema de la verdad es fundamental, por ejemplo, para la formación humanista. Y recuerden que estamos justamente reflexionando sobre estos aspectos filosóficos de la educación, pero tenemos un enfoque particular en esta asignatura. Es propiamente el enfoque humanista, ¿de acuerdo? Entonces, estamos viendo estos aspectos, pero para llegar con elementos más sólidos a lo que es un desarrollo humano integral, ¿sí? El desarrollo de la persona. Por eso decíamos que en el 10º principio general filosófico de la alta calidad está presente como ese fin último de la educación, ese desarrollo integral de la persona. Está la persona, ¿sí? Nuestro fin último educativo es la persona, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, el tema de la verdad es un tema transversal en todo lo que tiene que ver con la realidad educativa, ¿sí? Aquí se señala un aspecto importante, el asunto de la honestidad, es decir, la verdad vinculada con las acciones se refleja o se manifiesta a través de un valor, la honestidad, ¿de acuerdo? Cuarto principio, el inciso D, participación en la transformación de la sociedad. En la NEM, la superación de uno mismo es base de la transformación de la sociedad. El sentido social de la educación implica una dimensión, ética y política de la escuela, ¿de acuerdo? En cualquier nivel de formación, lo que representa una apuesta por construir relaciones cercanas, solidarias y fraternas, que superen la indiferencia y la apatía, para lograr en conjunto, la transformación de la sociedad. De nuevo, es enfatizar ese carácter activo
de la educación, pero es un carácter activo que no va solo ni exclusivamente en beneficio del individuo. Va en beneficio del bien común, la formación de la persona, del sujeto, del modo singular que tiene para proyectarlo, para implicarlo, para aprovechar de alguna manera todo ese desarrollo, sí, claro, para bien personal, pero ese bien personal siempre en relación con el bien común, ¿de acuerdo? La sociedad, ¿sí?, a la que pertenecemos también demanda de nosotros como integrantes de ella, ¿de acuerdo? Pero otro dato muy importante y que conecta directamente también con este asunto que hemos estado manejando del bien común, la transformación de la sociedad. Es importante nosotros como docentes ejercer, ¿sí?, justamente esa función agente que tenemos, no solo en la comprensión de la sociedad, sino también en la transformación de la misma. Y en ese sentido, involucrar a nuestros estudiantes para que, sean conscientes de esa función que también tienen como agentes sociales y otra, que la lleven a cabo. ¿De acuerdo? Entonces, a esto nos hace referencia este cuarto principio principio educativo de la NEM. Vamos ahora con el siguiente, que es el inciso E, el respeto de la dignidad humana, ¿sí? Se ha enfatizado mucho el asunto de la sociabilidad, ¿de acuerdo? El bien común, pero a veces puede pasar que en lugar de caer en un solipsismo o en un egoísmo, nos vayamos ahora al otro lado, ¿no? Nos olvidemos de la persona y su dignidad individual. Hay que tener cuidado con eso y por lo tanto se plantea este principio, respeto a la dignidad humana. La NEM, hago referencia, cito aquí el documento, contribuye al desarrollo integral del individuo, que es lo que hemos venido diciendo, para que ejerza una plena, ¿sí?, de una manera plena y responsable sus capacidades, ¿sí? Hay que promover, señala aquí, el respeto irrestricto a la dignidad y los derechos humanos de las personas, con base en la convicción de la igualdad de todos los individuos en derechos, trato y oportunidades. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente es asumir un enfoque, ¿sí?, una práctica educativa desde el humanismo, con base filosófica, por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces, es justamente plantear que la persona es el eje central del modelo educativo. ¿De acuerdo? Fíjense, la persona. Dentro de esta perspectiva, las y los estudiantes son vistos de una manera integral, como una totalidad, con una personalidad en permanente cambio y constante desarrollo e imbuidos en un contexto interpersonal. Fin de la cita, que es una cita que a su vez el documento toma de un autor de apellido Aispuru en 2008. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí se trata de enfatizar nuevamente este enfoque, esta orientación humanista que debe tener la educación, y por humanista justamente entiéndase poner como eje central de la realidad educativa y del proceso de enseñanza-aprendizaje a la persona, ¿de acuerdo? A la persona a la cual se le reconoce sus derechos, en términos de igualdad entre todos los individuos, ¿de acuerdo? Para una realización plena y satisfactoria de sus capacidades. Y estas decíamos que van en función también de ese bien común, ¿de acuerdo? Siguiente principio, chicos. El principio de la promoción de la interculturalidad. Al principio hablábamos, valga la redundancia, de este asunto de la identidad mexicana, la importancia que se le está dando aquí a la cultura, al contexto. Pero ojo, chicos, ojo. Aquí el contexto cultural mexicano no es digamos, un contexto simple. ¿A qué me refiero? No hay una sola cultura, sino que más bien tenemos la presencia, desarrollo e injerencia de diferentes manifestaciones culturales. Entonces, la NEM señala respecto a este principio lo siguiente. Dice, fomenta la comprensión y el aprecio por la diversidad cultural y lingüística, así como el diálogo y el intercambio intercultural sobre una base de equidad y respeto mutuo. ¿De acuerdo? Aquí, en este contexto, en esta realidad multicultural de diversidad,
¿sí? Porque no solo hablamos de diversidad de individuos, también de diversidad de grupos sociales o culturales, es decir, grupos de personas que se identifican, según la definición que nos daba la UNESCO, con un, digamos, sistema de creencias, valores, conocimientos, verdades, tradiciones, costumbres, festividades, etcétera, particular. Entonces, cada grupo de personas, al ser un grupo cultural, también interactúa con otro grupo de personas, ¿sale? Con otra cultura. En ese sentido hay que ser conscientes de esta multiculturalidad que tiene en particular nuestro país. ¿Cómo somos conscientes de ello? Y no solo eso, cómo lo fomentamos, cómo lo enfrentamos de una manera tal que sea adecuada, coherente con el tema de la dignidad, con el tema de los valores, el tema de la honestidad, el tema justamente del desarrollo humano. Pues justamente a partir del diálogo, ¿de acuerdo? A partir del diálogo que está, digamos, desarrollado como un intercambio, ¿sí? Un intercambio que se da en la base de la equidad y el respeto mutuo, ¿de acuerdo? Penúltimo principio, chicos, el principio de la promoción de la cultura de la paz. También importante, ¿sí? En este diálogo intercultural, que está basado justamente en el asunto del respeto, ¿sí? El respeto mutuo, lo que es la equidad, lo que es justamente la preservación de la dignidad de la persona. En este diálogo intercultural hay que promover específicamente y con gran premura e importancia actualmente, no solo a nivel México, a nivel nacional, sino también a nivel internacional. La cultura de la paz, chicos. La paz es fundamental en todos los aspectos de la vida, pero tratándose de educación y tratándose de temas éticos y políticos, es esencial. Si no hay paz, no se puede dar nada más, ¿de acuerdo? Entonces, la NEM al respecto dice lo siguiente: forma a los educandos en una cultura de paz que favorece nuevamente el diálogo, ¿sí? Diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permitan la solución no violenta de conflictos y la convivencia en un marco de respeto a las diferencias, ¿sí? La cultura, digamos, de la paz en este sentido es pues muy importante, ¿no? Muy sugerente respecto de qué busca. Ese bien común, un consenso, porque ante la diversidad puede haber disenso, es decir, una multitud de opiniones y diferentes puntos de vista que fácilmente, ¿sí? En una postura no pacífica, no tolerante, no dispuesta a esta equidad e interculturalidad, donde no hay diálogo, muy fácilmente se lleva y se va hacia la violencia, ¿no? Para imponer una visión respecto a la otra. Aquí no es así. Más bien se trata de encontrar un consenso a través de un diálogo constructivo, un diálogo consensuado que nos lleve a establecer condiciones suficientes para un marco de convivencia pacífico, respetuoso. ¿De acuerdo? Bien, último principio que nos plantea la NEM. La NEM justamente señala que tenemos el último principio, respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. El respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente es el último principio que nos plantea la NEM, el inciso H. Aquí señala lo siguiente: promueve una sólida confianza ambiental, conciencia ambiental, que claro, también hay que tener confianza para poder llevarla a cabo, que favorece la protección y conservación del entorno, la prevención del cambio climático y el desarrollo sostenible. Entonces aquí simplemente lo que está señalando es que pues también hay que tener esa conciencia y cuidado del medio ambiente. De hecho, ya se ha trabajado lo que se conoce como las ecopedagogías o las educaciones o el enfoque, modelo educativo también ambiental, ¿de acuerdo? A eso se refiere, donde se pone justamente al tema del medio ambiente como fundamental para el desarrollo integral del ser humano, como cuidado justamente del entorno en el cual forma parte, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, entonces aquí lo que tenemos es esta serie de principios muy específicos y particulares, muy actuales, contemporáneos, digamos desde los cuales se está planteando, se está fundamentando el proyecto educativo nacional actualmente. Es importante conocerlos, reflexionarlos y mantener sobre todo ese pensamiento crítico al momento de que estamos nosotros leyéndolos y que buscamos entender
Ajá, hacia dónde van, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Cómo los podemos aplicar en nuestras aulas? Pero sobre todo darnos cuenta del sentido que tienen, ¿sí? Si estamos de acuerdo con él, si no estamos de acuerdo con él, lo importante es que podamos tener la oportunidad de dialogar con este texto, que podamos tener esa mirada crítica, que podamos saber qué nos está diciendo, hacia dónde nos quiere llevar todo esto y qué utilidad y beneficio le vemos, sobre todo justamente pensando en la dignidad de la persona y sobre todo pensando que esta dignidad de la persona que se manifiesta en un desarrollo pleno de sus capacidades, un desarrollo integral, también cómo se conecta con el bien común, ¿sí? Si esto realmente parece que va hacia allá o no. Ya ustedes podrán justamente sacar sus conclusiones, analizar, reflexionar al respecto, ¿sí? Investigar más incluso y poder teorizar sobre la pertinencia de estos principios. Les agradezco nuevamente su atención, chicos, como siempre un gusto estar aquí ante ustedes y nos vemos en el siguiente video para hablar justamente de los valores educativos. Cuídense.